Celebración de fe, encuentro de amor, el hombre y Dios, Dios y el hombre. ¿Dónde se da este encuentro? Presentamos Misterio de Fe. Escúchanos y conoce más sobre las expresiones de nuestra fe creída y celebrada en la liturgia. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Queridos hermanos, sean bienvenidos a una transmisión más de sus catequesis litúrgicas a través de este canal Misterio de Fe, al cual le invitamos a suscribirse y activar la campana de notificaciones para estar pendientes del material que semana tras semana tratamos de subir a este medio para continuar nuestra misión formativa con ustedes. Les invitamos también a conocer nuestras otras dos plataformas, Santo Debo Ser, en canal en el que compartimos contenido de corte espiritual, y nuestro canal Creo Señor, Yo Creo, que está enriquecido con un vasto material de corte doctrinal y apologético que les puede ser de utilidad. También tenemos nuestra fanpage en Facebook, @WalterFajardo20, que usted puede acceder a ella y seguirnos para formar parte de esta hermosa comunidad formativa y acceder también a material que vamos compartiendo por ese medio. Recuerden que en la descripción de cada video usted va a encontrar los enlaces para estas distintas plataformas y que así pueda acceder a ellas con facilidad. Vamos pues, sin más preámbulos, a colocarnos en la presencia de nuestro buen Dios para iniciar la catequesis de este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios nuestro, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos y te damos gracias, porque eres un Dios sumamente bueno, poderoso, misericordioso, porque tú nos has escogido en tu Hijo para ser tu heredad, Señor. Bendito seas, porque nos permites encontrarnos cada vez para continuar nuestro proceso formativo. Que todo conocimiento que vayamos adquiriendo, Señor, sea de utilidad para nuestra salvación personal, para el crecimiento de la comunidad cristiana y sobre todo sirva de glorificación a tu majestad. Envía sobre nosotros la gracia y la luz de tu Santo Espíritu, que nos ilumine para discernir estos contenidos y poder aplicarnos en nuestra vida cristiana. Te pedimos, Señor, que los ruegos de nuestra dulce Madre, Reina y Señora, la siempre Virgen María, de los santos y de los ángeles, nos alcancen de ti las gracias que necesitamos para en todo obrar conforme a tu voluntad. Y que todo, Señor, cuanto aquí realicemos, sea para mayor honra y gloria tuya, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nun et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amén. Ave Maria Purissima, sine labе concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos pues a continuar nuestras catequesis formativas en esta sección del canal litúrgico que estamos dedicando a profundizar estas temáticas sobre los espacios de culto que tenemos dentro de nuestra fe cristiana, dentro de nuestra fe como Iglesia Católica. Y las sesiones pasadas hemos abordado ya toda esta información que nos ofrece el Código de Derecho Canónico sobre los distintos espacios de culto que existen en la Iglesia, y hemos abordado
un poco de contenido sobre las catedrales, los santuarios, las basílicas, las parroquias, las colegiatas, las ermitas. Incluso hemos hablado sobre los cementerios, respondiendo a preguntas que tienen que ver con la conservación incluso de las cenizas y sobre esta práctica de la cremación de los cuerpos que está muy en boga en la actualidad. De todo ello también pueden encontrar algún link que les hayamos dejado en la descripción del capítulo de la sesión pasada. Todo esto es muy informativo y es bueno que podamos conocerlo. En consonancia con estas temáticas que estamos abordando sobre los distintos espacios que existen, vamos a hablar ahora sobre algunas recomendaciones en general que se hacen respecto al arte sacro, a los espacios de culto que podemos encontrar en documentos de fácil acceso para nosotros y que siempre son importantes considerarlos, para luego en las sesiones posteriores ir introduciéndonos un poco más en la cuestión de los distintos elementos que conforman el interior del templo, los espacios que podemos encontrar en un templo católico, para que así pues podamos también conocer estos elementos y tener información al respecto. Hablemos pues sobre la temática del arte y los objetos sagrados, que también nos incumben estas generalidades, antes de entrar ya a la cuestión particulares de los elementos que conforman los espacios sagrados, y para ello vamos a ir al Concilio Vaticano II, los documentos del Concilio Vaticano II. Yo estoy usando esta edición de la Biblioteca de Autores Cristianos, que es una edición bilingüe en latín y español, y pues vamos a leer los numerales que aparecen dentro de la Sacrosanctum Concilium en el capítulo 7, que corresponden a este apartado que nos interesa a nosotros, a partir del numeral 122, donde se nos habla de la dignidad del arte sagrado. Vamos a ir desglosando cada uno de estos numerales y comentándolos un poco. Dignidad del arte sagrado. Entre las actividades más nobles del ingenio humano se cuentan con razón las bellas artes, principalmente el arte religioso y su cumbre, que es el arte sacro. Para la Iglesia, la cumbre del arte está presente en el arte sacro. Estas artes, por su naturaleza, están relacionadas con la infinita belleza de Dios que intentan expresar de alguna manera por medio de obras humanas. Vamos poniendo ojo en estas palabras, que son interesantes y que tenemos que analizarlas. Estas artes que encuentran cabida dentro del espacio de fe católica tratan de representar con toda la imperfección humana o la imperfección de la capacidad humana, de una forma u otra, la infinita belleza de Dios. Y por eso deben procurar también ser bellas. Y en esto se debe tener mucho cuidado y poner mucho esmero. Que todo aquello que nosotros vayamos a dedicar para la honra, para el culto, para el servicio de la liturgia de Dios nuestro Señor, sea bello, sea cuidado, ¿no? Que desgraciadamente ahora muchas veces se hacen las cosas por no dejar. Un altar por no dejar ahí mal hecho, un altar para un santo o para una actividad, el monumento de Corpus Christi o el monumento del Jueves Santo, ahí aquello que por salir del paso lo hacemos a como sea, unas telas mal puestas, unas flores hasta de plástico si es posible, y unas cosas que no concuerdan con lo que la Iglesia está expresando y pidiendo a través del Concilio Vaticano II en este documento de la Sacrosanctum Concilium. Por eso digo que vayamos fijándonos en las palabras que utiliza este documento del concilio. Y les invito a poner mucho ojo porque existen corrientes actuales de grupos y páginas ahí en el internet de personas que yo no sé en qué tipo de concilio o documento del concilio se basan,
pero argumentan desde ese supuesto entender el concilio que las cosas actuales en la iglesia han cambiado de forma tal que hoy solo se busca lo más sencillo, lo más sobrio. Y en esto, lo más sencillo, lo más sobrio, entienden las cosas con el menor esfuerzo posible. Porque así las hacen, con el menor esfuerzo y amor posible. Yo no sé dónde están esos documentos en el Concilio Vaticano II, en el cual ellos se basan para justificar sus ideas y formas de pensar. Por eso yo estoy yendo a la fuente, al documento, al texto, para que nosotros leyendo las palabras del texto podamos comprender si realmente se está diciendo o no lo que este tipo de grupos argumentan. Estas artes tanto más pueden dedicarse a Dios y contribuir a su alabanza y a su gloria, cuanto más lejos están de todo propósito que no sea colaborar lo más posible con sus obras para orientar santamente a los hombres hacia Dios. Entonces, realmente estas obras de arte, este esfuerzo de los artistas en los distintos tipos de artes que se consagran a Dios, que se está realizando, cumplen su función en la iglesia cuando orientan santamente a los hombres hacia Dios. Cuando dentro de esta arte, por ejemplo, en el campo de la música, nosotros nos encontramos con una obra tétrica, terrible y desfigurada que pretende solapadamente introducirse dentro de la música litúrgica como alabanza a Dios, lo que hace es causar un sentido de aberración de parte de los fieles con respecto a esa supuesta música sacra, y que en vez de acercar a Dios, aleja de Dios, como es el caso de uno de los links que nosotros pusimos como evidencia cuando estábamos desarrollando esta temática sobre la música sacra, y como en Alemania, para un miércoles de ceniza, montó un espectáculo que auditivamente hablando era horroroso, espantoso, que más bien en vez de acercarme a Dios y llevarme a vivir la profundidad del misterio que se estaba contemplando en ese día, me alejaba y quería que si yo estuviese ahí presente me quería hacer salir corriendo de ese lugar. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque muchas obras humanas o del arte humana entendido en las distintas épocas se quieren introducir a fuerza en el ámbito religioso, y que este simplemente sea aceptado por los fieles porque arte según la idea de un X o Y autor, artista, etcétera. Y entonces a fuerza lo tenemos que aceptar porque según estos cánones modernos, por ejemplo, hoy en día, es arte y entonces ya lo tengo que abrazar. No, un momento. Si esta supuesta obra de arte no me orienta hacia Dios, no me traslada a la observación de lo bello, que me recuerda la infinita belleza de Dios, entonces no tiene cabida dentro de la iglesia. No tiene cabida en el espacio sacro, porque en vez de ayudar a esta paz, a este reconocimiento de la belleza de Dios, va a causar una perturbación a la vista de los hombres, al interior de la persona, que nada contribuye en esa santa orientación de los hombres hacia Dios. Por esta razón, continúa el documento del concilio, la Santa Madre Iglesia fue siempre amiga de las bellas artes, buscó constantemente su noble servicio, principalmente para que las cosas destinadas al culto sagrado fueran en verdad dignas, vayan escuchando las palabras, decorosas y bellas, dignas, decorosas y bellas, signos y símbolo de las realidades celestiales. Entonces, cuando la iglesia permite que la técnica humana, en su esfuerzo por alabar a Dios, tenga cabida dentro de sí, le recuerda a estos artistas este propósito, que estas obras deben ser dignas, decorosas y bellas, porque de una u otra manera nos deben llevar hacia el cielo y traer a nuestra mente ese deseo por las realidades celestes, pues deben ser símbolos y signos de estas realidades trascendentes que están más allá
que van más allá de la materia que nuestros ojos pueden ver. Y es que esta es una verdad que está presente en la Sagrada Escritura. Si nosotros nos vamos a los textos de la Escritura, yo siempre que preparo estos temas también tengo a mano la Sagrada Biblia. Si nosotros nos vamos a la Escritura, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, la liturgia nuestra, la liturgia cristiana, es una representación de la liturgia del cielo, que está descrita de una manera perfecta, armónica y bella en el libro del Apocalipsis. Y que en esta visión del apóstol Juan se nos muestra el santuario del cielo como un lugar espléndido, hermoso. Apocalipsis 11:19 nos habla de la existencia de ese santuario celestial, del nuevo santuario superior, edificado por Jesucristo, superior al antiguo santuario, como lo atestigua la carta a los Hebreos en el capítulo 8 y 9, donde se nos va haciendo esta comparación entre el santuario terreno, el antiguo templo de Jerusalén, y el santuario celestial, que obra ahora excelente de Jesucristo, el Cordero que se ofrece por nuestra salvación. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque en la Escritura, por ejemplo, un episodio muy curioso es lo que nos narra el libro del Éxodo con la visión que tiene Moisés en el monte del Sinaí sobre el santuario del cielo. Visión que nos narra el capítulo 25 y siguientes, hasta el 30, donde se va describiendo a Moisés cómo es este santuario celeste, los materiales que él puede utilizar en la tierra para representar la belleza de este santuario celeste. Y luego vemos todo el esfuerzo que pone Moisés en hacer entender a los hijos de Israel la necesidad de este santuario y la belleza y excelencia de los materiales que deben ser utilizados para la creación de este santuario. Esfuerzo que va a ser narrado a partir del capítulo 35 al 40 del libro del Éxodo, y les digo los capítulos para que ustedes lo consulten. Entonces, ¿qué es lo particular que tenemos que ver aquí? Que se ha hecho en el Antiguo Testamento un esfuerzo sublime por hacer presente en la realidad terrena la belleza de la realidad celeste a la cual los hombres están llamados a dirigirse. Y lo mismo es válido para el Nuevo Testamento, con esta descripción litúrgica y del santuario que hace el libro del Apocalipsis, en referencia al culto cristiano, porque lo que se narra en el Apocalipsis es toda una liturgia eucarística, es todo un culto cristiano, y que lo que vamos a encontrar es también esta misma referencia, de que la liturgia terrestre debe hacer presente también a la liturgia celeste, y que el santuario terrestre debe de una u otra manera significar, representar o transportar a los hombres hacia el santuario celeste. Por ello la insistencia de la Iglesia en el cuidado del decoro, de la dignidad y de la belleza del ornato del templo, de la configuración arquitectónica del templo, de la música en el mismo y de las imágenes sagradas en él. Ahora, con esta pérdida de este sentido bíblico que está presente respecto a la liturgia en la Sagrada Escritura, pues lo que se busca simplemente es un espacio funcional, donde pueda caber la gente, reunirse, hacer su acto de culto y punto. Pero se ha perdido este sentido bíblico, en el cual se invita a la representación de lo celeste aquí en la tierra, y que la liturgia celeste debe estar representada también acá, en la liturgia terrestre. Por eso la Iglesia, cuando ha aplicado este sentido de la Escritura y este propósito que el Señor reveló a Moisés en el Antiguo Testamento y que es muy válido para el Nuevo Testamento, la Iglesia insistió desde el principio en el cuidado de la belleza de la liturgia. Y por eso siempre que pudo, la Iglesia destinó lugares adecuados para que el culto embellecido, enriquecido también en la arquitectura, pudiera significar estas realidades celestes a las que el hombre va caminando, hacia las que el hombre va dirigiéndose, y que cuando el hombre entrara en un templo, pudiera sentir esta diferencia, este cambio de ambiente entre el ámbito profano que está allá afuera y el ámbito sacro que está al interior del edificio consagrado a Dios. Esto como que se ha perdido un poco de vista, y que en ningún momento el concilio
lo está perdiendo de vista, sino los movimientos actuales de reforma y de liturgia y de no sé cuántas cosas que se inventan ahora están proponiendo en aras a la modernidad y en aras a una liturgia posconciliar malentendida y mal aplicada. La verdad. Más aún, continúa el concilio, más aún, la Iglesia se consideró siempre con razón como árbitro de las mismas artes, de las mismas bellas artes, discerniendo entre las obras de los artistas, aquellas que estaban de acuerdo con la fe, la piedad y las leyes religiosas tradicionales y que eran consideradas aptas para el uso sagrado. Es decir, la Iglesia respeta los distintos tipos de artes que hay, a los distintos artistas y las distintas concepciones de la realidad que quieren proyectar a través de sus obras. Pero entre todas estas obras y entre todos estos artistas, la Iglesia se considera árbitro, juzga conforme a lo que conviene a sus fieles, a sus hijos, como madre y maestra, y escoge aquellas obras que son pertinentes en conformidad con la fe, la piedad y las leyes religiosas. Entonces, la Iglesia en esto siempre tuvo sumo cuidado. Ahora en día como que esto se ha olvidado y cualquier cosa ya tiene que entrar. Por ejemplo, padre, aquí le traigo esta imagen, la hice yo, pero la quiero donar a la Iglesia. Está bien, la persona lo quiere donar, el padre la puede recibir, pero debe explicarle a la persona y decirle que hay ciertos criterios que la Iglesia toma en consideración para exponer una imagen a la veneración pública de los fieles. Y que no siempre las imágenes que se donan cumplen con esos cánones, y que por tanto sí se acepta la donación, pero no se puede exponer a veneración pública, porque ciertamente hay obras, discúlpenme la expresión, feísimas, a veces que personas que con muy buena intención, con muy buen corazón, han hecho, pero que no son bellas, no cumplen estos cánones, no te orientan hacia Dios. Y que a veces los sacerdotes decían, aquí las vamos a poner para no herir sensibilidades o para mantener este lenguaje políticamente correcto, las aceptan, las usan, las ponen ahí, y para que la persona no se sienta ofendida, hasta le alaban la obra, etcétera. Y eso está mal, porque la Iglesia debe tener mucho cuidado a través de sus ministros de aquello que expone a la veneración pública de los fieles. Entonces, no cualquier obra de arte, por ser arte, significa que es adecuada para el ámbito sacro en la Iglesia. La Iglesia procuró con especial interés que los objetos sagrados sirvieran al esplendor del culto con dignidad y belleza, aceptando los cambios de materia, forma y ornato que el progreso de la técnica introdujo con el correr del tiempo. Aquí algo que tenemos que notar es que se está utilizando un lenguaje en pasado. La Iglesia procuró, la Iglesia utilizó, la Iglesia juzgó, porque está haciendo notar el texto del concilio que hay una continuidad en la acción de la Iglesia respecto a estos contenidos, a estas verdades, de acuerdo a esta praxis. Es decir, lo ha hecho, lo está haciendo y lo seguirá haciendo, pero no lo está presentando como una acción pasada que se petrificó en el tiempo y que quedó allá, cristalizado, petrificada en la antigüedad, y que ahora la Iglesia ha perdido la capacidad de juzgar sobre las artes, ha perdido la capacidad de discernir, ha perdido su potestad sobre estos tipos de materias que tiene que juzgar. No, en ningún momento se está dando a entender eso. Y lo recalco porque hay gente que así dice, no, es que eso era en el pasado, y por eso los textos hablan del pasado, del ayer. No lo hacen como una remembranza melancólica de lo que ya aconteció, no, sino que lo hace como una manera de evidenciar este tipo de praxis en la Iglesia que se ha dado en la historia y que se sigue dando en el hoy, en el presente de nuestro tiempo. La Iglesia procuró con especial interés que los objetos sagrados sirvieran al esplendor del culto con dignidad. Entonces, ¿qué significa? Que hoy la Iglesia ya no puede juzgar esto, que ya no busca cosas que sirvan, objetos que sirvan al esplendor del culto y la dignidad. Si la Iglesia dejara de hacer eso, está actuando de una forma errada. Pero la Iglesia no ha dejado de hacerlo.
Si nosotros vamos a los documentos que hablan sobre estos distintos ámbitos de la liturgia, el ornato, los espacios sagrados, etcétera, no vamos a encontrar documentos donde se nos diga que se tienen que poner imágenes horrorosas simple y sencillamente para congraciarse con los artistas modernos. No, no en ningún lugar. La Iglesia mantiene esta potestad, esta capacidad. Que los objetos sagrados sirvan al esplendor del culto con dignidad y belleza, aceptando los cambios de la materia, forma y ornato. Sí, esto la Iglesia en el tiempo va conversando también con las ciencias, con las artes, y va aceptando unas, apartando otras, modernizando otras, actualizándolas, pero siempre tienen esto presente, los eclesiásticos, la dignidad y la belleza a la que deben responder con tal de que éstas orienten santamente a los hombres hacia Dios. Estos cambios los hemos visto, por ejemplo, en los estilos de construcción, cuando se dieron los distintos cambios de aquellas iglesias que hemos hablado ya, los domus ecclesiae, luego pasó de las iglesias domésticas a las grandes basílicas en el imperio. Hubo un gran cambio ahí. Y luego los distintos estilos de arte que se fueron dando, el cambio al gótico o al barroco, al rococó. Entonces, todo esto también la Iglesia lo ha tomado en consideración y ha hecho un uso adecuado de estos estilos. Sí, la Iglesia no está cerrada al cambio, sino que ella tiene un deber de buscar en el cambio qué es lo conveniente, qué es lo adecuado y qué no. Y esto nos tiene que quedar claro. Y la Iglesia, sobre todo en su órgano jerárquico rector, que es la que debe iluminarnos en estas realidades. No la Iglesia en el curita que la representa, que a veces sin ninguna formación y con un criterio muy personal, elige algo para ponerlo en el templo y esto atropella la belleza del espacio sagrado, atropella la dignidad del templo, pero simplemente porque yo soy el cura y mando acá, lo pongo, lo hago, aunque hiera la sensibilidad del pueblo santo de Dios. Y por eso es que vemos acontecer escándalos terribles dentro de la iglesia en el ámbito litúrgico. Ni hablar para Semana Santa con las representaciones de la resurrección de Cristo a la hora del Gloria dentro de la vigilia pascual, donde se presentan unas cosas sacadas de películas de Hollywood de mala calidad. Truenos, rayos, luces, humos y todo eso como una forma de arte que es abominable para gente que tiene criterio, gusto y que sobre todo aspira al cielo y a buscar la belleza y dignidad del templo. Se vuelve un espectáculo chocante, repulsivo, que para nada acerca a los fieles a la dignidad y sacralidad de lo que la iglesia quiere significar con ese momento, con el cántico del gloria por la resurrección de nuestro Señor. Y se prestan para hacer un montón de shows que lo único que dan pauta es a ridiculizar a la iglesia, y que anda en boca de todo mundo y en videos ahí por Facebook y por todos lados ahora, donde a la iglesia se le pone por los suelos por culpa de los mismos que deberían de vigilar que estas cosas no sucedan. En consecuencia, los padres decidieron determinar acerca de este punto lo siguiente. Va a continuar diciendo el texto de la Sacrosanctum Concilium. Ahora nos centramos en el numeral 123. Libre ejercicio del estilo artístico. Oigan, respecto a lo que se dice sobre este libre ejercicio. La Iglesia nunca consideró como propio ningún estilo artístico. No podemos hablar entonces de que el gótico es un estilo eclesiástico o que el barroco es un estilo eclesiástico. No. ¿Que fue utilizado por la Iglesia? Sí, pero se manifestó en otros ámbitos que nada tenían que ver con el ámbito religioso, que eran ámbitos meramente profanos. La Iglesia nunca consideró como propio ningún estilo artístico, ninguno, sino que acomodándose al carácter y condiciones de los pueblos, su cultura y sus necesidades, y las necesidades de los diversos ritos, aceptó las formas de cada tiempo, creando en el curso de los siglos un tesoro artístico digno de ser conservado cuidadosamente. Y en esto se le hizo caso omiso a la Iglesia. Cuando, despuesito del concilio, con este movimiento litúrgico malinterpretado de reforma, se vino y templos bellísimos
y que tenían siglos de antigüedad, fueron atropellados en su dignidad arquitectónica de forma tal que se destruyó sus altares laterales, se destruyó el ábside, se destruyó el presbiterio, lo hermoso que había en el retablo, simplemente para acomodarlo a nuevas estructuras, pero violentando este tesoro, que aquí se está mandando, como dice el texto, a que sea conservado cuidadosamente, porque es un tesoro artístico de la iglesia. Y entonces esto en algunos lugares no se respetó, simplemente se dijo, bueno, cambios, tiempos nuevos, aires nuevos, desbaratemos esto viejo y pongámoslo de esta otra manera. Y en muchos templos bellísimos y antiquísimos se perdió este gran tesoro artístico que la iglesia había conservado durante muchos años. Se perdió para siempre en muchos lugares. En otros solo queda el recuerdo que las fotografías han logrado rescatar. Y en muchos movimientos modernos de restauración de algunos templos, se ha logrado a través de ellos rescatar en algunos edificios sagrados este tesoro artístico digno de ser conservado. Se ha logrado rescatar, o por lo menos acercarse un poco al estilo propio de ese templo cuando fue ideado en su momento histórico, porque eso es algo que hay que respetar. Si este templo tiene estructura y esta belleza y ha sido heredado así, pues hay que conservarlo. Hay que cuidarlo y se adaptan algunas cosas, pero sin atropellar la dignidad de esa estructura. Ya si yo voy a construir un templo nuevo desde cero, ahí tengo más libertad para poder aplicar ciertas adaptaciones sin atropellar la belleza de un templo que tenía siglos y que ahora yo la quiero adaptar a fuerza. Y para ello necesito destruir o desbaratar esto y lo otro. Cuidado con eso. Cuidado con eso. También el arte de nuestro tiempo, el arte moderno, el arte minimalista, el arte del que ustedes quieran, y el de todos los pueblos y regiones, ha de ejercerse libremente en la iglesia. Y aquí viene el gran pero, la gran coma que nosotros tenemos que ver. Con tal que sirva a los edificios y ritos sagrados con el debido honor y reverencia. Aquí está el gran pero de la iglesia, la gran coma que se pone en el documento y que nosotros tenemos que observarlo. Sí, todos estos estilos de arte, estas formas de arte pueden encontrar cabida en la iglesia, claro, siempre y cuando con la salvedad, siempre que sirvan a la dignidad de los edificios, de los ritos sagrados, con el debido honor y reverencia. Si un estilo musical no es adecuado, porque irrumpe el espacio sacro del templo y de la liturgia, yo no le puedo dar lugar bajo la excusa de querer atraer a los jóvenes, metiendo música moderna en la iglesia y metiéndole los cantos de la iglesia, los ricos cantos litúrgicos, ritmos profanos, para volverlos más atractivos a la mentalidad de la gente de este tiempo. Una mentalidad que está tan perdida como las personas que creen que bajo esa mentalidad se puede atraer a alguien hacia Dios. Cuidado, cuidado. Y no es que yo sea hecho a la antigua, no se trata de que sea hecho a la antigua. Y si valorar esto significa estar hecho a la antigua, pues con gusto que me digan que soy hecho a la antigua. Sino que esto es apreciación de las cosas como son y como la iglesia las propone, porque yo soy iglesia, soy parte de esta iglesia. Esto lo tengo que tener presente y valorar lo que la iglesia nos está pidiendo. Entonces, repito esta idea que me parece sumamente importante en estos tiempos. También el arte de nuestro tiempo y el de todos los pueblos y regiones ha de ejercerse libremente en la iglesia, con tal que sirva a los edificios y ritos sagrados con el debido honor y reverencia, para que pueda juntar su voz, la de este arte moderno, a aquel admirable concierto de los grandes hombres que se han entonado a la fe católica en los siglos pasados. Lo que se aporta hoy se sume a lo que la iglesia tiene como un tesoro, pero no como una irrupción de esta arte que rompe, que interrumpe con ese progreso continuo en el tiempo y que ahora viene a decir como esto es lo antiguo y esto es lo nuevo y esto es lo que vale, esto es lo que sirve, esto es lo que debemos hacer. No, no. Hacerlo sería como decir todo aquello no sirvió,
o si sirvió, sirvió para aquellos, pero no tiene validez en el hoy de nuestra fe, de nuestra iglesia o de nuestra praxis religiosa. Cuando no es así, es un gran tesoro digno de conservar. Recuerden esas palabras. Continúa la Sacrosantum Concilium, ahora en el numeral 124. Arte auténticamente sacro. Los ordinarios, al promover y favorecer un arte auténticamente sacro, entendamos por ordinarios sobre todo, ¿verdad?, a los obispos, ¿verdad?, ordinarios del lugar. Hay otros tipos de ordinarios, pero para que hablemos en un lenguaje que es más fácil de entender, digamos los obispos, al promover y favorecer un arte auténticamente sacro, busquen más una noble belleza que la mera suntuosidad. Eso, lo suntuoso es aquello que denota riqueza u ostentación. No se trata de eso. Que aquí estamos en el mejor lugar, la mejor colonia, la parroquia tiene que tener el mejor esto, lo mejor lo otro, y aquí lo más caro, lo más refinado. No, que no sea por el simple hecho de querer mostrar esa ostentación de riqueza que se tiene. Si algo se hace en la iglesia, debe ser buscando la mayor gloria de Dios, para Dios lo mejor, no simple y sencillamente porque queremos mostrar que tenemos poder, que tenemos dinero, que tenemos riqueza. No, si este es el fin, es una vanagloria, porque hay una exhibición soberbia y vanidosa detrás que lo que enmascara es un pecado terrible. Busquen una noble belleza, más que la mera suntuosidad. Esto se ha de aplicar también a la vestidura y la ornamentación sagrada, que sea bella, que resplandezca por su noble belleza, tanto la vestidura del sacerdote como la ornamentación sagrada. Para que una casulla sea bella, no necesita estar enjollada de perlas y diamantes, etcétera. Puede ser bella sin necesidad de esto. Vamos, que si tiene una perla, que si tiene un diamante, tampoco es que sea pecado. En ningún momento se está diciendo esto. Pero en estos tiempos y en ciertas circunstancias no hay posibilidad de tener este ornamento enjollado, pero sí que sea noble, que tenga una belleza, una dignidad. Pero ahora lo que hemos visto es caer en el otro extremo, en una actitud miserable para con Dios, que cualquier trapo viejo, discúlpenme la expresión, que cualquier trapo viejo se agarra y se convierte en una casulla, y con unos dibujos horrorosos, una cosa que no atrae hacia Dios, que más bien repugna unas casullas hasta con imágenes de Superman, Batman y no sé cuántas cosas. ¿Qué es eso? Si Dios no es un circo, no es un teatro lo que vamos a hacer a la misa. Entonces, por favor, queridos hermanos, por favor. No. Procuren cuidadosamente los obispos, continúa el documento, que sean excluidas de los templos y demás lugares sagrados aquellas obras artísticas que repugnan a la fe, a las costumbres y a la piedad cristiana, y ofendan el sentido auténticamente religioso, ya sea por la depravación de la forma, ya sea por la insuficiencia, la mediocridad o la falsedad del arte. Los obispos tienen que poner ojo en esto, que se han excluido de los templos. Hay muchos curistas que han metido a los templos cosas que no tienen que estar ahí. El cura no manda en la diócesis, es el obispo. Y el obispo, como rector de ese territorio que le ha sido encomendado, debe tener ojo sobre esto y cuidar que los espacios sagrados sean realmente dignos para el culto de nuestro Dios. Sacerdotes, por ejemplo, que tal vez bajo algún tiempo, alguna tendencia, algún tipo de ideología o malinterpretación teológica, por ejemplo, para el tiempo de la famosa teología de la liberación, curas que habían abrazado la teología entendida bajo una forma o visión o ideología marxista, leninista, pues habían convertido los templos en lugares donde en sus paredes, en vez de representar las verdades de fe, manifestaban los ideales marxistas, leninistas, comunistas y lo que ustedes quieran. Y entonces los templos fueron llenados de estas imágenes o de estas esculturas que lo que rendían más bien era honor a ideales humanos más que a la gloria de Dios nuestro Señor. Los obispos tienen el derecho y el deber de expulsar de esos templos
todas aquellas obras que, aunque sean artísticas, repugnan a la fe, a las costumbres y a la piedad cristiana. Es un deber y un derecho de los señores obispos, y lo deben hacer. Eso está ahí en el concilio, estas no son palabras mías, ahí está en el concilio. Entonces a mí no me vengan aquí a querer volarme la cabeza, vayan a arrancarle el texto al concilio, a mí no, el concilio es el que lo ha dicho. Al edificar los templos, procúrese con diligencia que sean aptos para la celebración de las acciones litúrgicas y para conseguir la participación activa de los fieles. En esto va a poner mucho hincapié el concilio, lo sabemos, la participación activa de los fieles, y que ya hemos hablado de lo que es la participación activa de los fieles en nuestros capítulos anteriores. Entonces, aquí tenemos que considerar que las obras de artes, todo en la liturgia, debe estar empapado de la belleza que trata en obras humanas de representar la infinita belleza de Dios, nuestro Señor y Creador. Y al respecto, quiero leerles unas palabritas de un artículo que encontré por ahí, que me parecen muy atinadas. Se llama el artículo La belleza, un elemento fundamental en la Sagrada Liturgia, que fue escrita por Michael Rubio, para la página Jesús con la caña. Les voy a dejar el enlace también en la descripción del video, para que ustedes puedan leerlo y puedan también acceder a él. Este autor está comentando sobre un documento de la Oficina de las Celebraciones Litúrgicas del Papa, que ha emitido un documento que se llama La belleza en todos los aspectos del rito litúrgico. La Oficina Papal dirige nuestra atención a las siguientes enseñanzas del Papa emérito Benedicto XVI, tomadas de su exhortación apostólica Sacramentum Caritatis. Entonces vamos a hablar de lo que dijo el Papa en esta exhortación, Sacramentum Caritatis, en el numeral 35. Dice el Papa: la relación entre el misterio creído y celebrado se manifiesta de modo peculiar en el valor teológico y litúrgico de la belleza. La belleza expresa entonces esta relación del misterio que nosotros creemos y del misterio que nosotros celebramos. La va a expresar en la liturgia la belleza. En efecto, la liturgia, como también la revelación cristiana, está vinculada intrínsecamente con la belleza. La liturgia, como también la revelación cristiana, están vinculadas intrínsecamente con la belleza. Es veritatis splendor. La belleza es resplandor o esplendor de la verdad. En la liturgia resplandece el misterio pascual, mediante el cual Cristo mismo nos atrae hacia sí y nos llama a la comunión. La belleza de la liturgia es parte de este misterio. Es expresión eminente de la gloria de Dios y, en cierto sentido, un asomarse del cielo sobre la tierra. ¿Recuerdan lo que habíamos dicho de la visión de Moisés, de la comparación del Apocalipsis, la liturgia, etcétera, la liturgia celeste y terrestre? Aquí el Papa vuelve a resaltar esta idea. La belleza de la liturgia es parte de ese misterio, es expresión eminente de la gloria de Dios. La belleza de la liturgia debe expresar la gloria de Dios. Y en cierto sentido, un asomarse del cielo sobre la tierra. Y es que en la liturgia terrestre nosotros vivimos ya la liturgia celeste, experimentamos el cielo en la tierra. En la liturgia, como la concebimos en Occidente, se nos presenta una especie de descenso del cielo a la tierra a través de la misma liturgia y de la belleza que ella reviste. En Oriente la concepción es a la inversa, pero siempre tiene el mismo sentido. Es decir, a la inversa en cuanto se cree que la tierra sube al cielo para participar de la liturgia, pero el sentido es el mismo, que es una unión, una comunión de estas dos liturgias, la celeste y la terrestre, y es una manifestación, la liturgia de la gloria de Dios. Por eso el esmero que debe ponerse en todo lo que reviste o tiene relación con la liturgia, el espacio para la liturgia.
las imágenes en la liturgia, los objetos litúrgicos, las vestiduras de los ministros que sirven a la liturgia y la actitud y la participación de los fieles en la liturgia. Entonces, cuando se habla de belleza en la liturgia, no solo hablamos de los ritos en cuanto tal, de que cómo caminan, de cómo cantan, de lo que dicen, sino de todos los elementos que conforman el aparato litúrgico, de los distintos ritos que existen en la Iglesia Católica, de los 24 ritos que ya hemos mencionado en este canal. El memorial del sacrificio redentor lleva en sí mismo los rasgos de aquel resplandor de Jesús, del cual nos ha dado testimonio Pedro, Santiago y Juan, cuando el maestro, de camino hacia Jerusalén, quiso transfigurarse ante ellos. Marcos 9:2. La belleza, por tanto, no es un elemento decorativo de la acción litúrgica, no es como un añadido, como una cereza sobre el pastel, y ya qué bonito, y le quito la cereza al pastel y no hay problema, el pastel sigue siendo pastel. No, la belleza es un elemento intrínseco de la liturgia, no es un añadido. La belleza, por tanto, repito, no es un elemento decorativo de la acción litúrgica, es más bien un elemento constitutivo, dice el Papa Benedicto XVI. Un elemento constitutivo, ya que es un atributo de Dios mismo y de su revelación. Uno de los atributos de Dios, la belleza. Entonces, cuando nosotros celebramos, cuando nosotros vamos al templo, queremos encontrarnos con esta belleza también. Queremos experimentar una liturgia bella, sobria, noble, digna. No queremos música estridente, no queremos shows y espectáculos de un sacerdote que se cree showman o de un grupo de servicio litúrgico que quiere montar un espectáculo cuasi teatral en la iglesia con danzas y cosas raras. No, no queremos eso. Los fieles no vamos a la iglesia a buscar eso. Los fieles que son conscientes de su fe y lo que significa ser cristianos no van a la iglesia a buscar eso, porque no entienden a la misa como un entretenimiento para la gente. Entienden la misa como el culto debido a Dios presentado por la iglesia a través del Hijo en el Espíritu Santo para gloria del Padre. Eso es lo que la iglesia entiende. Los verdaderos cristianos entendemos. Conscientes de todo esto, hemos de poner gran atención para que la acción litúrgica resplandezca según su propia naturaleza, que es una naturaleza bella, consecuente y armoniosa. Eso nunca lo olvidemos. Continúa este artículo diciendo, este punto es particularmente poderoso. La belleza, por tanto, no es un elemento decorativo de la acción litúrgica, es más bien un elemento constitutivo, ya que es un atributo de Dios mismo. Dicho de otra manera, continúa el autor, la belleza no es simplemente la guinda del pastel, no es allí la fresa encima, no es un extra opcional tampoco. Demasiado a menudo la belleza dentro de la Sagrada Liturgia es tratado como eso, como que fuera un añadido, como un extra. No, ese ornamento, allí cualquiera, pasame. El mantel, cualquier mantel, lo importante es que haya un mantel encima, no importa si está chorreado, si está sucio, si ya está viejito, ese ponele. La mesa, cualquier mesa para altar, no importa esta, ya está. Lo importante es que tengamos mesa sobre la que celebrar. Las velas todas chorreadas, todas feas, las imágenes deformadas, no importa. Lo importante es que estén puestas ahí. La mentalidad de un mediocre, y más que de un mediocre, de alguien que no ama. Porque alguien que ama, y esto también va para los sacerdotes, alguien que ama es cuidadoso con los detalles. Es cuidadoso con los detalles. Por muy ínfimos que parezcan, por muy pequeños que sean, pero el que ama cuida hasta el detalle más pequeño. Por eso no es que se peque a veces de ser perfeccionista o exagerado en las actitudes que se toman para con la liturgia y el cuidado de los elementos que la revisten. No, es amor. Entre más amor se tenga para con Dios, más cuidado se pone en las cosas de la liturgia, en todo lo que tenga que ver con la liturgia. Ya mencioné los elementos, templo, imágenes, música, ornamentos, etc. Mucho cuidado se pone porque hay mucho amor.
Si uno se pregunta por qué la belleza es un elemento esencial, ya el Concilio de Trento lo ha respondido y lo resume de esta manera. Dado que la naturaleza del hombre es tal que no puede, sin medios externos, elevarse fácilmente a la meditación de las cosas divinas, la Santa Madre Iglesia ha instituido ciertos ritos por los cuales se puede enfatizar la majestad de un sacrificio tan grande, de forma que las mentes de los fieles, excitados por esos signos visibles de la religión y piedad, lleguen a la contemplación de las cosas más sublimes que están escondidas en este sacrificio. Es decir, que la liturgia, aún con todo y su belleza, cuando ésta cumple con esto que la Iglesia está pidiendo, nos transporta a aquello que lo trasciende, a aquello que representan sus signos y sus revestimientos y sus distintas formas de manifestarse. Nos lleva hacia Dios, hacia el misterio y a su gloria. Un alma escuchando un canto gregoriano en la iglesia, dentro del sacrificio, se siente elevada a Dios por la belleza de esas voces y la armonía de esas notas y de esos cantos. Y esto es una realidad. Pero cuando no se busca la gloria de Dios y cualquier cosa se mete en la iglesia, eso se pierde. Yo de ahí lo que siento es, ay, una cumbia, qué buen cumbión están tocando en la iglesia, y ganas de bailar le da a la gente, porque ya está el coro, te querés tocando ahí el piano como que fuera que estamos ahí en alguna discoteca o en algún antro metido. No, hermanos, qué triste y qué doloroso. Entonces, este parrafito del Concilio de Trento, qué belleza lo que dice. Y la verdad que expresa, el hombre necesita estos medios externos para elevarnos a Dios. Y cuando estos medios no son adecuados, esa elevación hacia las cosas divinas tampoco se da, no se da. Finalmente, la Oficina para las Celebraciones Litúrgicas del Sumo Pontífice agrega: es necesario exhibir todo el cuidado y la atención posibles para que la dignidad de la liturgia brille, incluso en los más mínimos detalles, en forma de verdadera belleza. No son palabras mías, son palabras de la Oficina de las Celebraciones Litúrgicas del Sumo Pontífice. Que hasta en los más mínimos detalles la liturgia debe brillar por esa verdadera belleza. Es necesario recordar que incluso aquellos santos que vivieron la pobreza, para aquellos que están diciendo, ay, no, es que serán otros tiempos, ahora somos pobres, y la iglesia de los pobres, y hacia los pobres, y que no sé qué cuánto, los pobres los ponen de excusa. Ya digo eso en el Evangelio, déjala que derrame ese perfume carísimo en mis pies, pobres siempre los tendrán, así que déjala. Ya incluso los santos que vivieron la pobreza con un compromiso ascético particular, siempre han deseado que los objetos más bellos y preciosos se usen para el culto divino. Mencionamos aquí solo un ejemplo, el del santo cura de Ars. Continúa el artículo y dice: desde el momento en que vio la iglesia parroquial de Ars, el señor Vianney, don Vianney, el cura Vianney, amaba esa antigua iglesia como había amado el hogar paterno. Cuando emprendió su restauración, la iglesia que estaba bien deteriorada, comenzó con lo que ocupa el primer lugar, el altar. Cosa muy contraria a lo que hacen los curas hoy. Cuando hay una iglesia, lo último por lo que se preocupan es por el altar. Primero el techo, primero el salón parroquial, primero no sé qué, primero no sé cuánto, cualquier otra cosa, y lo último, si da tiempo, el altar. No. Aquí empezó el santo cura de Ars, primero preocupándose por lo que ocupa el primer lugar, el altar, que es el centro y corazón del santuario. Y cuando hablamos del altar, no solo es la mesa, entendido el altar, el retablo, el área donde estaba el sagrario en las construcciones de las iglesias antiguas. Por reverencia a la Sagrada Eucaristía, deseaba asegurar un altar lo más bello posible. Después de estas mejoras, emprendió la tarea de agregar
a las posesiones del hogar del buen Dios, le ménage du bon Dieu, usando su propia frase pintoresca y conmovedora, y fue a Lyon a visitar los talleres de bordadores y orfebres, bordadores para las telas del altar, los orfebres para los objetos que se ocupan de metal. Lo que fuera lo más precioso, lo compró, para que los proveedores de muebles de la iglesia dijeran con asombro: en este distrito vive un curita, delgado, mal vestido, con aspecto de no tener una moneda en el bolsillo, pero solo lo mejor de lo mejor es lo suficientemente bueno para su iglesia. Eso llegaron a decir estas personas sobre el cura de Ars. Solo lo mejor de lo mejor es lo suficientemente bueno para su iglesia. Y es que él podía andar con la sotana en harapos si era posible, pero para el servicio de Dios, el revestimiento de sus ornamentos, los vasos sagrados que utilizaba, la belleza del retablo y del altar era magnífica, porque era para Dios. Igual, lo mismo San Francisco también. Igual decía, la pobreza llega hasta los pies del altar. En el altar, el presbiterio, la zona del santuario, la máxima belleza posible. Este último punto también es particularmente notable. Los santos como San Juan María Vianney y San Francisco de Asís eran conocidos por su pobreza personal y simplicidad de vida. Pero este amor a la pobreza y la simplicidad solo fue igualado por su gran preocupación por la belleza de la iglesia y su vida litúrgica. En nuestros días esto se ha invertido muy a menudo. Nuestras iglesias y ritos litúrgicos se han empobrecido con frecuencia, mientras que nuestras rectorías y hogares se han vuelto magníficos, mejores, pródigos, bellos. Entonces, ha pasado todo lo contrario. Y hay gente que dice, ay, pero qué casa la que tiene el curita, y qué bonito, y qué lujoso, y anda a ver la parroquia. Deja mucho que desear. Es lamentable que esos comentarios se den, pero se dan con justa razón, porque es lo que la gente logra ver. Desgraciadamente es lo que se logra ver. Y la gente para hablar facilito, rapidito, y más si damos motivos para ello. Entonces, no podemos poner de excusa la pobreza para no atender la belleza y majestad que la gloria de Dios merece a través de la liturgia. En esto mucho ojo, que el concilio en ningún momento ha dicho que porque somos la iglesia de los pobres para los pobres, entonces cualquier mantel viejo, cualquier candela vieja, cualquier cosa, ya, está bien, con eso basta para darle gloria a Dios. No se trata de eso. No se trata de eso. Recuerden, el amor se manifiesta hasta en los más pequeños detalles. Y el máximo cuidado que se pone en las cosas de Dios manifiesta un gran amor por Dios. Pidan el don de la piedad al Espíritu Santo, que es eso, el amor filial por Dios y lo que tiene que ver con Dios. Pidan ese don al Espíritu Santo, por favor. Muy bien. Voy a dejarlo hasta ahí. Un numeral más puedo tocar, el de las imágenes sagradas, el numeral 125 de la Sacrosanctus Concilium, que es cortito, y dice que manténganse firmemente la práctica de exponer imágenes sagradas a la veneración de los fieles. Con todo, la recomendación del concilio, que sean pocas en número y guarden entre ellas el debido orden, a fin de que no causen extrañeza al pueblo cristiano ni favorezcan una devoción menos ortodoxa, desviaciones en la devoción, gente que, como hay 3 imágenes de la Virgen, se anda peleando, las 3 son de la misma Virgen, de la misma advocación, no, esta es la más milagrosa, esta no, esta sí, y la gente se pelea. Eso se provoca, se causa cuando no hay esta vigilancia que pide aquí el concilio. Que sean pocas en número. No se trata de tener la iglesia abarrotada de imágenes, tampoco es eso, sino que haya pocas que inciten a la piedad, que tengan un buen cuidado, una buena apariencia. Y en esto de las imágenes sagradas, mucho ojo. No es cualquier imagen, causa extrañeza cuando uno entra a una iglesia y de repente mira una imagen, una es de madera, la otra es de metal, la otra es de piedra, la otra es de hierro, de yeso, una es grandota, otra imagen es chiquitita, una está puesta en una columna, la otra es sobre la pared, la otra en un banco. Todo eso muestra falta de amor, no hay cuidado con que existe esta armonía. Vamos a tener imágenes aquí de madera, pues todas procuremos que sean de madera.
todas del mismo tamaño, las mismas dimensiones. Si todas van a estar en la pared, bueno, todas ahí en la pared, no que unas en el piso, en un retablo, otras en una columna, no, que se guarde también esa armonía en la exposición de las imágenes que están ahí puestas para la veneración pública de los fieles. En eso se pide mucho cuidado de parte del concilio. No se ha mandado en ningún momento, como sucedió en algunas iglesias, a desbaratar las imágenes sagradas. Curas que tras el concilio, y se cuentan los testimonios, yo porque lo he oído de viva voz, de curas que llegaron a los pueblos y sacaron las imágenes y las quemaron y las botaron y las regalaron y las destruyeron y vaciaron las iglesias de cualquier imagen sagrada porque el concilio pedía cambio y reforma. En ningún momento aquí el concilio ha dicho que se quiten las imágenes sagradas, ¿no? Manténgase firmemente la práctica de exponer imágenes sagradas a la veneración de los fieles, pide el concilio en el numeral 125 de la Sacrosanto Concilio. Entonces, cuidado, hermanos, con esas cosas que oímos por allá, interpretaciones de interpretaciones y malinterpretaciones de cosas que el concilio no ha dicho. Por eso a mí me gusta que en este canal vayamos a las fuentes, a los textos, que leamos el documento y que ustedes lo busquen de ser posible para que no se dejen engañar y para que se formen su propio criterio y ayudemos a las personas a comprender bien estas cosas. Muy bien. Ahora sí, aquí lo vamos a dejar. Ya la próxima sesión vamos a continuar abordando los pocos numerales que nos quedan del concilio sobre este punto y luego nos introduciremos en lo que mandata la ordenación general del misal romano al respecto. Muy bien, les invito a suscribirse a este canal si aún no lo han hecho, activar la campana de notificaciones, Misterio de Fe, también a visitar nuestros otros dos canales, Creo Señor, Yo Creo, sobre cuestión doctrinal, nuestro canal Santo Debo Ser, donde compartimos las cuestiones de ámbito espiritual, y pues nuestra página en Facebook, @WalterFajardo20, para que formen parte de esta hermosa comunidad evangelizadora y formativa. Muy bien, vamos ahora a abrir los micrófonos para escuchar también sus comentarios, cederles la palabra a ustedes, su participación. Participen en esto, quiero escucharlos. Yo sé que sobre estos temas ustedes tienen mucho que decir. De los fieles se aprende mucho, de la percepción de la gente, del pueblo santo de Dios, tenemos mucho que aprender. Y es bueno que participen en estos videos, tal vez no ahorita, pero en algún momento lo terminará viendo algún sacerdote, algún religioso, y es bueno que escuchen también el parecer de la gente, del pueblo santo de Dios, para que tengan a consideración las palabras de ustedes y el sentir del pueblo. Así que los invito a participar. Abrimos los micrófonos, no sé si hay algún comentario ya en YouTube o aquí mismo en Zoom, para que nuestra hermana Naivi le dé lectura, por favor. No, no hay ninguna pregunta ni en YouTube ni aquí. Entonces vamos en vivo con las personas que están conectadas en Zoom. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, no necesitan preguntar nada si no quieren, pero comentar algo respecto a esto. Si creen que es locura lo que uno está hablando acá o ya han oído por allá, por otros lados, esas expresiones como que no es importante esto, no es importante lo otro, eso no es lo fundamental. Quiero escucharlos. Hay varios de Costa Rica conectados, me gustaría oír gente también de Costa Rica. ¿Qué piensan allá? A mí me parece que tiene que haber orden en este tipo de arte en las iglesias. Un orden que indica el orden de Dios en la creación. Además, ciertamente, la iglesia siempre ha estrenado las bellezas de grandes pintores. Una persona que quiera donar un cuadro, pues con toda la fe y con todo el amor, debe atenerse a los reglamentos para que la iglesia no pierda ese orden. Es una cuestión nada más de estética, diría yo, pero también es ser consecuente con el orden de Dios, con el orden en nuestras casas y con el orden de nuestras vidas.
Eso es lo que muestra siempre el arte. Y el arte en la iglesia debe mostrar en primer lugar la belleza, pero dentro de un orden. La belleza no existe si no hay orden. La belleza es de Dios y donde está Dios tiene que haber orden. Entonces yo estoy de acuerdo con usted. Habrán ciertos temores, cierta, ciertas veces donde hay excepciones, pero que la excepción sea siempre la menor posible. Y el orden del arte en las iglesias muestre que Dios nos quiere con una muestra de que en nuestra vida podemos expresar ese orden de acuerdo al orden establecido de Dios, del concilio, del obispo y de todos los puntos que usted ha expuesto. Solamente. Muchas gracias. Hermano Jorge, ¿verdad? De Costa Rica. Ajá. Muy bien, gracias. Sí, siempre les pedimos nos den su nombre y de dónde nos hablan para que los hermanos que nos escuchan puedan ir conociéndolos también. Sí, Muchas gracias, hermano Jorge, de sí, verdad por que los sí. capuchinos de Cartago. Muchas gracias. No sé si alguien más quiere Igualmente, expresar su sí, opinión. yo algo muy corto para agregar a lo que Jorge acaba de decir, y es precisamente que dentro de esa belleza, dentro de ese arte, dentro de ese tributo que debemos dar definitivamente en los templos, algo muy importante, muy simple algunas veces, pero que también es fundamental para resaltar esta belleza, es precisamente el aseo. El aseo de los pisos, el aseo de las imágenes, el que se mantengan sin polvo, que se esté constantemente limpiando los templos a efecto de que también sea un tributo precisamente contribuyendo a lo del orden, y donde hay orden está Dios. Empecemos precisamente desde lo más simple que es el aseo. Sí, la pulcritud del lugar sacro debe manifestarse también. Claro, concuerdo totalmente con usted, hermana Rosaura, ¿verdad? Exactamente. Muchas gracias. Muy bien. No sé si alguien más quiera expresar ideas al respecto. Les escuchamos. Buenas noches, Walter. Habla Leslie de Canadá. Hermano Leslie, Eh, desde el Canadá. Lo escuchamos. sí, en verdad, para los que no me conocen, yo soy de Nicaragua también. Y vivo actualmente en Canadá. Pero algo importante que para mí hay que tomar en cuenta que los sacerdotes tienen que como catequizar a las personas con respecto a las imágenes. ¿Por qué? Porque yo aprendí, pero a través de las monjitas, las hermanas franciscanas de los Sagrados Corazones, cuando comenzamos yo pues las apoyaba y miraba de que, digamos, ella era muy detallista con las imágenes, que tuvieran el rostro perfecto, perfecto. De hecho, pues, digamos, porque hasta ahí me fijé, digamos, de que un lado de la cara era más gordito, que el otro lado era deforme. Y entonces, para mí, pues, digamos, lo miraba yo como antes, pues, diciendo yo, digamos, es una imagen, ya, o sea, la miraba con respeto y todo, y que había que bendecirla, pero no me ponía a pensar que tenía que ser perfecta, o sea, bien, bien hecha, pues, no perfecta, pero lo más perfecto que fuera. Y entonces, hasta que andaba con las hermanas franciscanas, yo me percaté de ese detalle. Y después, pues, yo aprendí, pues, de que las imágenes tenían que tener sus estándares de perfección y hasta después comenzaba a ver de que unas tenían unas imágenes, una vista macabra. Pero hasta después que, y yo diciendo, chocho, si pareciera como que está endemoniada, diciendo yo, pero hasta después con unas hermanas franciscanas que aprendí, pues, y pienso pues de que esas cosas los padres debían de decirlas para que todos nosotros aprendamos y decirnos cuando vayan a comprar una imagen de la Virgen, fíjense que esté lo mejor posible y todo, porque hasta después se la llevan al padre, que la bendiga y el padre, como decía vos,
por pena o por lo que sea, o porque ya no vaya a gastar más la persona, ahí nomás se la bendice a uno en las parroquias. Sí. En eso tenés razón. Necesitamos, y siempre insistimos en esto, la catequización de parte de nuestros ministros para poder instruir al pueblo. El pueblo desconoce muchas cosas o conoce muchas, pero las conoce no tan bien, las han conocido oralmente por enseñanza de sus abuelitos, de sus padres, que tal vez no tenían una formación total en esto y que les han transmitido algún conocimiento cierto y otros no tan cierto, pero que los sacerdotes tienen el deber de orientar a los fieles en este ámbito. En cuanto a las imágenes, hasta hemos mencionado acá que recuerden que hay negocios donde fabrican imágenes católicas y pertenecen a protestantes, negocios donde no van a poner el esfuerzo real del amor que va detrás de la expresión que una imagen se logra conseguir, porque para ellos es idolatría y sin embargo elaboran esas imágenes por puro negocio, aman a su Dios dinero, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con las imágenes que se compran. Yo he compartido en más de alguna ocasión, creo, videos bien en los grupos de sacerdotes que en misa hablan a los fieles sobre estas cosas y los corrigen sobre algunas imágenes que tienen en su casa o deformaciones de las mismas. Aquí, por ejemplo, he tenido la oportunidad en más de alguna prédica, cuando alguien se acerca a preguntar sobre la bendición de una imagen, etcétera, de corregir y decir, no, esa imagen no es adecuada. Esa imagen incluso es utilizada por los santeros porque es una deformación de una imagen católica. Por ejemplo, aquí acontece mucho con San Judas Tadeo. Un San Judas que como imagen es usada por la santería, es la que tiene atributos esotéricos, donde ponen a los pies del San Judas Tadeo un montón de monedas o símbolos en la imagen que no corresponden a la iconografía católica respecto a ese santo. Entonces, no hay que tener miedo de orientar a los fieles, pero hay que orientarlos, es una necesidad de nuestro pueblo, el ser orientados sobre estas temáticas para evitar errores y deformaciones de su devoción y piedad popular. Entonces, ciertamente en esto hay que poner mucho ojo. Te agradezco, Leslie, tu comentario también. No sé si alguien más quiera añadir algo, comentar algo más. Recuerden que este es su momento. Ustedes pueden participar, pueden decir, expresar aquello que necesite ser expresado. No sé si en YouTube tenemos a alguien conectado, alguien que haya opinado algo. Sí, Guadalupe Osornio dice, no sé si ha tenido la oportunidad de ver en México, en las iglesias antiguas, dentro de las culturas prehispánicas, los conquistadores. ¿Qué piensa de esas imágenes? Hay parroquias católicas que tienen esas imágenes que son muy antiguas y aún las conservan, de la época de los conquistadores. Bueno, no termino de entender bien la idea. Si son imágenes de la conquista, si son imágenes religiosas traídas por ellos, o a qué se refiere exactamente, ¿verdad? Porque aquí en México, pues tengo poco tiempo de estar y estando en tiempo de pandemia, no he podido ni tener la oportunidad de visitar muchos templos, menos en las zonas históricas de los distintos estados. Entonces podría más bien darle una información inadecuada, sobre todo porque no entendí la expresión que usted utiliza al referirse a esas imágenes, ¿verdad? Si son imágenes traídas por los conquistadores, pero responden a las bellezas según los cánones de la iglesia, pues no tiene ningún problema. Dentro de los mismos templos, algunas imágenes representan episodios de la transmisión de la fe durante una época precisa de ese pueblo. Y pongámosle, hay lugares donde en las iglesias se muestra cómo la iglesia catequizó a los indígenas, a los nativos de ciertas comunidades, y eso está perfectamente representado como parte del desarrollo de la fe en ese entorno propio, en esa cultura propia. Y mientras no atropelle la dignidad del lugar del culto, no hay ningún problema con esto. Cuando se sale de los cánones que la iglesia tiene para este orden que deben manifestar las cosas dentro del arte sacro, pues ahí sí es algo que puede ser removido. Cuando tiene cierto valor histórico, el ordinario del lugar tiene que juzgar sobre cuál es el lugar más adecuado, más apropiado para que esa pieza artística pueda ser mostrada. Si es una pieza adosada a una pared
o que está ahí en un entorno donde es inamovible, pues no se puede quitar, eso es lógico, pero sí se puede explicar a través de una catequesis adecuada, a través de alguna información pegada en un lugar conveniente, que hace esa imagen ahí, por qué se colocó ahí, cuál es el sentido de esa imagen, etcétera. Eso perfectamente se puede hacer, eso sí se puede hacer. Muy bien, pero agradezco su comentario, hermana Guadalupe. No sé, ¿alguien más quiera comentar sobre lo que hablamos acá en la sesión de hoy? Bueno, creo que tenemos un comentario en Zoom. Hermana Naivin, ¿le puede dar lectura, por favor? Sí, buenas noches de Elizabeth Mendoza. Qué tristeza que tengamos estas situaciones en los templos y peor que en algunos países los templos han sido convertidos en bares y guardan los altares y mucho de lo que era el templo. Pues sí, realmente es triste y es lamentable esa situación. Triste es poco, creo yo, que es desgarrador hasta cierto punto, y más para nosotros los católicos. Pero pues, ¿qué podemos hacer nosotros? Orar por nuestros obispos y pedirles a los señores obispos si en algún momento por una necesidad muy grande se van a deshacer de un templo católico con el debido acto de desacralización de ese lugar, pues también velar porque los objetos pertenecientes a ese lugar, a esa parroquia, a ese templo, puedan ser distribuidos a otras zonas, a otras iglesias necesitadas, y pues quitar todo aquel signo que evidencie en su interior algo de sacralidad, vámonos, porque lugares así que son ocupados para bar y todo, ciertamente se han visto en videos que circulan ahí por la web y ustedes lo pueden encontrar, lugares como hoteles, bares, incluso pistas de patinaje o discotecas que conservan hasta las imágenes sagradas en los pilares o el altar o el retablo, y que esté ahí eso, pues es un atropello contra la fe del pueblo. La fe católica hiere la sensibilidad de los fieles y los obispos deben de velar porque eso no ocurra. Deben de velar porque eso no se dé. Pero bueno, más de decir estas palabras e invitar a esa concientización, no podemos hacer. No podemos hacer porque pues, los que tienen la potestad, la autoridad son los obispos, y quienes están llamados a actuar en primer lugar son los obispos. Y lo más que pueden hacer los fieles es emitir un documento firmado por muchos pidiéndole a los obispos, pues cuando se vaya a dar la desacralización de la execración, que es el nombre propio del rito, de un lugar sagrado para destinarlo a un uso profano, pues que al menos se tenga ese cuidado de sacar todos los elementos que contribuyen a interpretar ese lugar como un espacio sagrado, porque ya no lo va a hacer, y porque además, una vez que ya se da la propiedad, se vende la propiedad, y si se vende con todos los elementos que tiene dentro, pues tampoco ya no hay mucho que hacer de parte de los fieles, porque ya la propiedad no estaría en manos de la iglesia. Muy bien. ¿Alguien más va a comentar algo? Bueno, vamos a terminar la sesión de hoy poniéndonos en la presencia de nuestro buen Dios, dándole gracias por este momento de formación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios nuestro, queremos darte infinitamente gracias por habernos permitido terminar una sesión más de formación, que todos los elementos que hemos aprendido en esta sesión, los contenidos que hemos aquí compartido, sean de utilidad para nuestro crecimiento cristiano, para el crecimiento de nuestra comunidad católica, para nuestra formación personal, humana y cristiana, y que podamos aplicar, Señor, estos conocimientos también en nuestra realidad, que no queden como enseñanzas teóricas en el aire. Señor, te pedimos que todo, Señor, te tenga a ti en nuestra vida como a su única fuente y tienda hacia ti como a su único fin.
y que todo cuanto hagamos siempre te glorifique a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Sub tuum presidium confugimus Santa Dei Genitrix, nostra deprecationes ne deficias in necessitatibus, sed a periculis cunti libera nos semper, o Virgo gloriosa et benedicta. Amén. Amén. Sante Micael Arcangele, defendenos in prelio, contra nequis insidia diaboli esto presidium. Imperetili Deus supplicete precamur. Tuque prince milicia celestis, Satana maleosque spiritus malignos, via perditiones animarum propagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amén. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. No me dejes solo, que sin ti me perdería. En la hora de mi muerte, llévame feliz a los brazos de Jesús, José y María. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor me lo bendiga a todos. Muchas gracias por estar con nosotros.